Saludamos a la senadora nuevamente, a ver si podemos hablar con Laura Rodríguez Machado, senadora de Cambiemos. ¿Nos escucha bien ahora? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo le gracias. va? Bueno, ¿Qué tal? primero un detalle del cruce con Cristina Kirchner. Básicamente hay un nivel de tensión entre oficialismo y oposición que se va agravando a medida que nos acercamos a las elecciones. La verdad que probablemente ella maneja el Senado como si pudiera hacer lo que quiera. Creo que hay que cumplir las normas. Habíamos acordado que el cierre de la sesión hablaba 20 minutos en total, quien tenía a su cargo ese cierre, compartido una senadora con el senador Mayans, por supuesto que se excedió en ese plazo. El senador Naide no se lo advirtió y viene toda esta respuesta que la verdad que el presidente o presidenta del Senado no puede dialogar y se producen estos cruces, pero la verdad que la gente creo que lo que más le importa es lo que se trató en el Senado. Estos cruces van a comenzar a ser, como bien vos decís, más frecuentes a medida que aumente el clima electoral. Bien, finalmente se aprobó esto. Yo mencionaba antes, y le pregunto, senadora, esto que ya conocemos, que es que van a pagar ganancias a partir de los 150.000 pesos, va a quedar desactualizado en pocos meses, ¿no? ¿Eso no lo discutieron, no lo debatieron? Claro que lo discutimos. La primera cosa es que lo que nosotros decimos que el kirchnerismo gobierna siempre con mucha presión fiscal. Para que entienda la gente es aumentando los impuestos. Quiere que la gente corra una carrera de productividad, de trabajo y eficiencia con una mochila de piedras en su espalda. Esta mochila de piedra es déficit fiscal, es decir, un Estado que gasta más de lo que le ingresa. ¿Y cómo lo cubre? ¿Con emisión monetaria o con impuestos altos? Esto que se aprobó hoy, que lo aprobamos entre todos porque bienvenida sea una disminución de los impuestos para la gente, pero son flores fiscales en un Estado golpeador. Es decir, hoy te regalan esto que pareciera un gran logro, pero de acá a unos meses la inflación deja de lado esta modificación y no se hace una disminución fiscal en general, todo lo contrario. Se aumentó el IVA en los alimentos, se aumentó el impuesto país, se pusieron las retenciones, se eliminaron los acuerdos fiscales con las provincias para que bajen los ingresos brutos. Se genera una inflación muy importante en relación a no tener datos precisos, ya que todos los aumentos están prohibidos y antes destruyeron el INDEC, pero ahora hay datos no muy claros en relación a la verdadera inflación, es decir, también ¿Usted no se generaron... confía en los datos del INDEC? No, de los datos del INDEC sí, pero si hay cuestiones que no se pueden aumentar, como por ejemplo algunos servicios, la inflación es ficticia, porque el día que eso se libere y que se puedan aumentar las obras sociales, que se aumente como realmente esto aumenta, va a darse cuenta en general cuál es la inflación reinante en la Argentina. Senadora, ¿qué le decía a los senadores que decían que Macri también había prometido eliminar el impuesto a las ganancias y no lo hizo cuando gobernó? No, cuando gobernó Macri hicimos una reforma mucho más profunda que esta. Bajamos también el piso de ganancias, mejor dicho, subimos, modificamos también las variables del monotributo, modificamos también las escalas salariales dentro de ganancias y también, además del IVA de los alimentos, además del piso de bienes personales, además de devolver la coparticipación de las provincias, es decir, se hizo toda una reforma a medias, porque en 4 años no se puede reformar tanto desastre tributario que heredamos, pero la verdad que yo también dije, mire, lo nombran más a Macri que a Alberto Fernández, y en el interior decimos que la mejor forma de defenderse es un buen ataque. Como no tienen logros de mostrar, lo único que hacen es nombrar a Macri en sus discursos de manera permanente, dejando a la luz un relato que ya nadie se los cree, porque está claro que todas esas medidas fueron tomadas por el gobierno de Macri, salir del default, modificar impuestos. Bueno, y ahora ellos volvieron a poner todos aquellos impuestos que Macri les retiró. Senadora, Esta modificación... le quiero hacer 2 preguntas finales. Una tiene que ver con las elecciones puntualmente, porque el oficialismo insiste ya le puso fecha al cambio, ¿no? No va a ser en agosto las PASO, quiere que sean el 12 de septiembre. ¿Está de acuerdo? ¿Cambiemos con cambiar la fecha de las elecciones? Mire, nosotros decimos que no puede ser una cosa siempre corriéndonos el arco.
En la provincia de Córdoba nosotros hemos votado en pandemia en ciudades como Río Cuarto, en internas, a pesar que todavía ni siquiera había vacunas y no aumentó la ola de contagios y no fue lo que se prevía. Ujú. Nosotros lo que decimos es que en principio debe respetarse el cronograma electoral y que tal vez si se corre alguna vez unos meses o unos días, no sea siempre el motivo para seguirlo corriendo y para modificar algo que no debe ser opinable de manera permanente. Se tiene que votar en la fecha del cronograma electoral y tratar de modificar lo menos posible esas fechas y esos plazos. Bien, y la última tiene que ver con las restricciones, son las 12 de la noche, 27 minutos, llevamos 27 minutos de esta nueva medida que ha tomado el presidente de circulación. ¿Esto rige en la Sí. provincia de Córdoba también? ¿Cuál es la mirada que tiene la oposición? Bueno, en la provincia de Córdoba, la verdad que tenemos menos restricciones que las nacionales. Hay algunas que no las vamos a poner, ya depende de cada gobernador, pero sí la restricción de las 12 de la noche a las 6 de la mañana va a haber restricción de circulación y solo trabajadores esenciales van a poder circular. Ujú. Bien, pero en principio la oposición acompaña estas restricciones que decidió el presidente. La oposición ha dicho que algunas son válidas, pero otras hay que tener mucho cuidado con que no seguir interrumpiendo la economía. Parece una locura, pero no caemos en el falso dilema que salud versus economía. Tenemos que cuidarnos, tratar de generar una prevención para la segunda ola, pero no a costa de cerrar todo. Ahora hay vacunas, hay mayor capacidad hospitalaria, hemos aprendido a convivir con el COVID, así que las restricciones cada vez deberían ser menos y no aumentar. Gracias, senadora. Buenas noches, muy amable. Nada, muy buenas noches. Muchas gracias.